Buenas tardes, autoridades presentes. Recording in progress. Buenas tardes, autoridades presentes. Doctor Mauricio Mancilla Muñoz, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Doctora Karen Alfaro Monsalve, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Doctora Gloria de la Fuente González, presidenta del Consejo para la Transparencia. Bárbara Agüero, seremi de Educación. Patricia Silva, jefa de Departamento Provincial Valdivia. José Ignacio Calfucura, jefe técnico del Departamento Provincial del Ranco. Marianela Poblete, encargada local del desarrollo profesional docente de la provincia del Ranco. Arnaldo Vázquez, encargado local de desarrollo profesional docente de la provincia de Valdivia. Y Carolina Maturana, coordinadora del área de educación patrimonial en la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. A las personas que nos acompañan, tanto en la sala virtual como a través de las distintas redes sociales de la facultad. A todos y todas, les doy la más cordial bienvenida a este evento. Hoy, 8 de junio, nos hemos reunido con motivo de la inauguración del curso de apropiación curricular de educación ciudadana, impulsado y desarrollado desde el convenio entre la Universidad Austral de Chile y el Consejo para la Transparencia. El presente curso emerge como una propuesta de acompañamiento al proceso didáctico-pedagógico que deben poner en práctica los y las docentes que imparten la asignatura de Educación Ciudadana en el nuevo marco curricular para los cursos de tercero y cuarto medio, así como también para colaborar con los y las responsables de los planes de formación ciudadana de los centros escolares, con el fin de articular las acciones realizadas bajo el marco propuesto por la Ley 20.911 del año 2016, que da origen al Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Queremos informar que al finalizar la sesión se enviará un link a través del chat, en donde los y las participantes que han sido seleccionados para participar del curso deben ingresar para tener registro de su asistencia en esta primera sesión. Para dar inicio a esta importante iniciativa, que indudablemente significará un aporte a la educación de ambas regiones, le pedimos a nuestro decano, doctor Mauricio Mancilla Muñoz, que nos comparte unas palabras. Muchas gracias, Braulio. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quisiera saludar afectuosamente a quienes se han integrado al curso de apropiación curricular Educación Ciudadana. Para nosotros es una alegría saber que contamos con 90 profesoras y profesores de las regiones de los ríos y de los lagos, interesadas en profundizar en el campo de la didáctica para el curso de Educación Ciudadana implementado en el nuevo marco curricular de tercero y cuarto medio. Para ello, ustedes contarán con el acompañamiento de un grupo excepcional de profesionales, quienes les mostrarán un corpus actualizado en esta materia. Este año impartiremos este diploma de manera no presencial, mientras las condiciones sanitarias no lo permiten. Sé que ha sido un año difícil para todas y todos, especialmente para quienes nos dedicamos a la formación. Les agradezco de corazón el compromiso restricto que ustedes han tenido durante este año, especialmente para seguir fomentando el desarrollo de la educación pública. Quisiera saludar afectuosamente a quienes nos acompañan. A Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Muchas gracias, Gloria, por la confianza del Consejo y por darnos también a nosotros como institución la oportunidad de poder contribuir al desarrollo de la formación ciudadana. A Bárbara Agüero, seremi de Educación, gracias por el respaldo constante que hemos tenido de la seremía. A Patricia Silva, jefa del Departamento Provincial de Valdivia. A José Ignacio Calfucura, jefe técnico del Departamento Provincial del Ranco. También a Marianela Poblete, encargada local de desarrollo profesional docente de la provincia del Ranco. Y a Arnaldo Vázquez, encargado local de desarrollo profesional docente de la provincia de Valdivia. A todos ellos, muchas gracias y también por permitirnos ser parte de los consejos locales de educación, tanto de la provincia del Ranco como de Valdivia. Finalmente, quisiera agradecer también a Carolina Maturana, coordinadora del área de educación patrimonial de la Dirección Museológica, que también nos acompaña en esta sesión. Tanto a Carolina como a Gloria les agradezco profundamente también que nos acompañen en esta sesión y nos brinden las palabras iniciales para lanzar también este curso de formación ciudadana. Están aquí también presentes desde el Consejo para la Transparencia Juliette Dubeloy, Christian Anker y Juan Pablo Camps. Les agradezco también el trabajo que han hecho con nosotros y el tiempo también que nos acompañarán a lo largo de este curso. Para quienes nos dedicamos a las humanidades,
Entendemos que una buena formación ciudadana no es solo una transmisión de conocimientos, sino la construcción de experiencias de vida democrática que empieza en la escuela. Se podrán enseñar conceptos, pero no tendremos una real educación ciudadana si los valores y los estilos de vida propios de las escuelas y los liceos no asumen la democracia como forma de organización y convivencia. Ese creo que es el gran desafío que tenemos por delante y ese desafío esperamos compartir con ustedes también a lo largo de este curso. Quisiera finalizar estas palabras saludando y agradeciendo al equipo que hace posible este diploma, a Yerko Monge, Marcela Vargas, Gerardo Muñoz, Daniela Figueroa, ex estudiante de nuestra facultad y actual profesora del Colegio Nuestra Señora del Carmen, y a Braulio Vázquez, coordinador administrativo de este curso. Muchas gracias, colega, por su compromiso y por el trabajo que van a desarrollar. Por último, quisiera agradecer también a mi colega Marcelo Arancibia, quien es el director de este programa, un gran colaborador de nuestra facultad, así que muchas gracias, Marcelo, por tu compromiso y por sacar adelante esta iniciativa. Amigos y amigas, les envío un abrazo afectuoso a la distancia desde aquí, de esta bella ciudad de Valdivia, y mis mejores deseos en este camino que se inicia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Mauricio Mancilla. A continuación, el coordinador del curso y del convenio, doctor Marcelo Arancibia Herrera, entregará mayores antecedentes del curso y su modalidad. Adelante, Marcelo. Gracias a todas y a todos. Darles la más cordial bienvenida. No me voy a repetir en los saludos a las autoridades, ya se han mencionado con anterioridad. La idea es ya comenzar, ¿cierto?, a darles alguna información un poco más precisa respecto de lo que nos hemos propuesto desarrollar con todas y con todos durante estas jornadas de trabajo, que me imagino ustedes ya han recibido la información que me gustaría precisar ahora, antes de las charlas de nuestras invitadas Gloria y Carolina. El equipo docente, como decía Mauricio, está compuesto por, es una mezcla, una mixtura entre colegas del Consejo para la Transparencia y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y también, como decía Mauricio, con el acompañamiento de Daniela, que nos ha nutrido también con la experiencia del aula escolar. Allí están mencionados, ya también los mencionó Mauricio, ¿no es cierto?, que son Marcela Vargas, Yerko Monge, Gerardo Muñoz, que estarán a cargo de un módulo, de un taller, Juliette Dubeloy, Juan Pablo y Cristian, que también estarán a cargo de un taller que ya les voy a explicar de qué se trata, Daniela Braulio y quien habla de otro taller. Pero también un poquito para que nos conozcamos o vayamos sabiendo quiénes somos, ¿no es cierto? Las inscripciones efectivamente superaron nuestras expectativas, superaron la cantidad de más de 100 inscritos y nosotros tenemos un cupo de 90, ¿no es cierto? Así que ahí hubo que hacer un proceso de ajuste. Pero básicamente los profesores que nos acompañan son de colegios principalmente municipales, particulares subvencionados en un alto porcentaje y también por ahí alguien de un colegio particular pagado, ¿no es cierto? El género también muy equilibrado, ¿no es cierto? Somos hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y hay una opción también diferente. Luego, dentro del establecimiento, quienes están participando de este curso también, porque obviamente también era una solicitud previa a la inscripción, pero llama la atención de que está más o menos repartido lo que es, hay profesores de la asignatura, ¿no es cierto?, profesores que hacen la asignatura en tercero y cuarto medio, como así también encargados o encargadas de los planes de formación ciudadana, lo cual para nosotros es bastante provechoso porque vamos a tener ahí una buena combinación y un buen diálogo, ¿no? Y además también, obviamente, profesoras y profesores que se hacen cargo de ambas realidades, ¿no?
Por otro lado, establecimientos principalmente urbanos, ¿no es cierto? Y un 27% de establecimientos rurales. El curso está, como ya les decía, ¿no es cierto?, orientado a profesores de educación ciudadana y encargados de los planes de formación ciudadana. Considera un total de 24 horas que están distribuidas en 18 sesiones, 18 horas de sesiones sincrónicas en las cuales nos vamos a reunir virtualmente, más nosotros hemos estimado un trabajo autónomo por parte de las profesoras y profesores de 6 horas aproximadamente, ¿no? Los antecedentes ya fueron relatados por Braulio, los objetivos son estos 4 que tenemos ahí presentes, ¿no es cierto? Principalmente diseñar actividades pedagógicas, reflexionar sobre la relevancia de la formación ciudadana, identificar características de prácticas docentes, vamos a compartir muchas experiencias docentes y obviamente también analizar críticamente los lineamientos actuales de la formación ciudadana. Y la evaluación la hemos nosotros focalizado, ¿no es cierto?, para obtener el diploma, ¿no es cierto?, en la asistencia a todas las clases sincrónicas. Para eso lo que decía Braulio, al final de esta sesión va a haber un formulario en el chat que deben contestar las y los profesores que están inscritos en el curso, ¿cierto?, para que quede el registro de su asistencia. Y además también tenemos una jornada en la cual va a haber una presentación de una actividad que deben preparar para compartir con sus compañeras y compañeros. Y por último, ¿no es cierto?, los días y las fechas claves, que me imagino que a todos ustedes también les interesará, aunque esto ya estaba, ¿no es cierto?, en la parte de promoción del curso, ¿no es cierto?, el día 1, que es el día de hoy. Luego tenemos una jornada el próximo 29 de junio, donde vamos a trabajar respecto a las experiencias escolares en uso de formación ciudadana. Luego tenemos 3 jornadas de talleres. Los talleres son los que están ahí abajo. No es que ustedes los vayan a seleccionar, sino que todas y todos van a pasar por los 3 talleres, ¿no? Es decir, nosotros nos vamos a repetir, por decirlo de alguna forma, los vamos a realizar los 3 talleres los 3 días, ¿no? Y lo que vamos a ir variando van a ser los grupos. Por eso les va a llegar el enlace respectivo, ¿no es cierto?, previo a la realización de los talleres, ¿no es cierto?, para que puedan ingresar al grupo respectivo, ¿no? Los talleres son educación ciudadana con lentes violeta, ¿cierto?, inclusión y diversidad. Se me fue algo pasó con la presentación. Bueno, lo que les estaba comentando es el curso, el taller Inclusión y Diversidad, Educación Ciudadana con lentes violeta, Inclusión y Diversidad en el Contexto Escolar, donde trabajamos Daniela, Braulio y yo. Desafíos de la formación ciudadana en el sur de Chile, territorio, interculturalidad y ruralidad, donde está Yerko, Gerardo y Marcela, y educación ciudadana, transparencia y prevención de la corrupción, Juan Pablo, Cristian y Juliet. Y luego vamos a tener un encuentro donde vamos a compartir los trabajos, las actividades que ustedes van a realizar, que van a desarrollar, en las cuales obviamente los talleres les van a apoyar, que es el día 4 de septiembre. Va a ser una jornada un poquito extendida, puesto que vamos a tener las presentaciones. Por eso hemos previsto allí un día sábado, ¿no es cierto?, durante la mañana. Para cerrar con una jornada de clausura donde esperamos ya entregar los diplomas y hacer además una conferencia en función de una temática que se levante dentro del mismo curso, ¿no? Vamos a llenar ahí algunos formularios con expectativas de parte de ustedes y obviamente la más votada vamos a desarrollarla durante ese día. Eso sería. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Marcelo por su síntesis del curso que vamos a desarrollar. Queremos reiterar la información que al finalizar la sesión se enviará un link a través del chat
donde los y las participantes que han sido seleccionados y seleccionadas para participar del curso deben ingresar para tener registro de su asistencia en esta primera sesión. Para iniciar este curso y enmarcar las actividades que se realizarán en él, daremos paso a 2 charlas. Nuestras expositoras tendrán 15 minutos cada una para presentar, dado que esperamos comentar el diálogo al finalizar ambas exposiciones. Por ello, al finalizar ambas presentaciones, tendremos una ronda de preguntas y diálogo en torno a las temáticas abordadas. Si hay preguntas asociadas al curso, su modalidad de estructura u otro, les rogamos no hacerlas en esta instancia, más bien escribir al correo del curso, cursoformacionciudadana2021@gmail.com. Nuestra primera expositora es Gloria de la Fuente González, cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha realizado actividad docente en diversas universidades del país en materias vinculadas a transparencia y calidad de la democracia. En el ámbito profesional, ha desarrollado una estrecha labor en torno a temas de transparencia, trabajando como consultora del Consejo para la Transparencia y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También se ha desempeñado como directora de proyectos en Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, y ha sido parte del directorio de la Fundación Proacceso. Durante los años 2006 y 2010, trabajó en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Hasta el 29 de octubre del 2020, ocupó la presidencia de la Fundación Chile 21, cargo al que renunció para iniciar su gestión como presidenta del Consejo para la Transparencia. Es miembro del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado y se ha desempeñado como analista política en programas radiales y televisivos. Gloria hoy nos comparte su presentación, Importancia del Sistema Educativo para la Construcción de una Cultura de Transparencia y Prevención de la Corrupción. Adelante, Gloria. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder inaugurar y ser parte de las palabras de inauguración de esta actividad que para el Consejo para la Transparencia es muy importante. Nosotros hemos estado ya desde hace un tiempo esta parte muy preocupados de cómo los temas vinculados a la transparencia, la integridad pública, el acceso a la información, pueden ser efectivamente incorporados al currículum de, en este caso, educación ciudadana, porque entendemos que es clave para la formación del futuro, para la profundización de la democracia, sin duda poder interiorizar a los jóvenes y en este caso a los profesores como multiplicadores de ese mensaje de discusiones que son claves en el fondo para la integridad, para la construcción de nuestra ciudadanía, particularmente pensando en el momento en que nos encontramos. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Aprovecho de saludar a las autoridades que están presentes, ya se hizo un largo recorrido sobre todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, pero quisiera saludar particularmente al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, y darle a través de él a todo el equipo de la universidad y de la facultad en particular nuestros agradecimientos por el convenio que celebramos y que nos permite hoy en día tener la posibilidad de hacer el lanzamiento de este curso. Quiero saludar también a nuestro equipo del Consejo para la Transparencia, porque particularmente a través de su compromiso a toda prueba es que somos capaces de poder hacer estas actividades, muchas veces presenciales antes de la pandemia, hoy en día a través de la modalidad en línea, lo que como cosa beneficiosa probablemente nos permite llegar mucho más lejos y a muchas más partes. Quiero saludar también especialmente a los más de 90 profesores de las regiones de los lagos y los ríos que nos acompañan en esta demanda además, y qué bueno saber que tenemos una demanda multitudinaria por un curso de estas características, y particularmente a los profesores que vienen de comunas bien remotas como Futrono, La Unión, Lago Ranco, Los Lagos, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno, Valdivia, Ancud, Castro, Chonchi, Osorno, Puerto Montt, Purranque y Río Negro. Es una larga lista de distintos profesores que nos acompañan el día de hoy y que realizan, por cierto, una tremenda labor para formar a jóvenes del futuro, ¿no? Sin duda cada uno de ustedes, como decía, cumple un rol fundamental en la formación de estas futuras generaciones en valores, como decíamos, tan relevantes como la transparencia, el acceso a la información pública, la integridad pública, y mucha de la tarea que ustedes van a emprender a partir de la educación ciudadana será el pilar también, decía, para la construcción del futuro de nuestra democracia, en momentos además donde estamos frente a definiciones bien importantes respecto al futuro de este sistema político, de este sistema institucional que entre todas y todos quisiéramos construir, ¿no?
Ahora, en mi exposición quisiera contarles algo sobre el Consejo para la Transparencia, qué es lo que hacemos en la práctica y cómo esto se inserta dentro de la educación para la ciudadanía, que nos parece que es clave a la hora de abordar estas temáticas y poder generar un efecto multiplicador a través del trabajo tan relevante que realizan los docentes en nuestro país, ¿no? El Consejo para la Transparencia es básicamente una institución pública autónoma que tiene como misión fortalecer la democracia en Chile a través de la rendición de cuentas y el control social, al garantizar el derecho a acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales. Para el cumplimiento de esta misión, el Consejo implementa diversas instancias de formación para promover transparencia, la ética, la probidad, la ciudadanía activa, y esto lo hacemos tanto con funcionarios, ciudadanía y diversos actores, sin duda, del mundo educativo también. Es una de las tareas centrales que tiene el Consejo para la Transparencia, que hemos potenciado además en el último periodo, pensando en la importancia que tiene asumir un rol docente, en no esperar que los ciudadanos lleguen a nosotros a través de los instrumentos que tiene la ley, sino que más bien salir a buscarlos, ¿no? Y promover el derecho de manera consistente. Y por eso desarrollamos instancias de educación en transparencia, ética y probidad pública. Muchas de estas actividades, por lo demás, están hoy en día contenidas en Educa Transparencia, que es el portal educativo del Consejo para la Transparencia, donde tenemos muchos de estos recursos docentes y educativos a los que también pueden, por cierto, acceder. Es en este marco que los procesos de aprendizaje que se desarrollan en comunidades educativas son muy centrales. Y por eso también desde el año 2015 el Consejo para la Transparencia desarrolla una línea de acción enfocada en formación ciudadana dirigida a educadores de párvulos y a docentes de establecimientos educacionales de distintas dependencias y a lo largo de todo Chile. Actualmente, todas estas acciones de formación que se implementan como entidad en que van dirigidas al mundo educativo se articulan a través del Programa de Educación Ciudadana, que nos ha permitido transferir conocimientos y aportar el desarrollo de capacidades de niños, niñas, jóvenes, educadores de párvulo y docentes en formación y en el ejercicio profesional para que sean agentes educativos y difusores en sus comunidades educativas del ejercicio del derecho a acceso a la información, el control ciudadano de la función pública y la prevención de la corrupción. Sabemos que estamos hablando, cuando hablamos de derecho a acceso a la información en particular, de un derecho fundamental y que en la práctica su difusión es clave para la conciencia que debiera existir de la ciudadanía del ejercicio y la importancia de este derecho fundamental. Ahora, lo cierto es que la sociedad del siglo XXI ha experimentado fuertes cambios, producto, entre otros factores, del desarrollo tecnológico y digital. Y de hecho, afortunadamente, de aquellas cosas buenas que nos ha traído la pandemia es la posibilidad de poder conectarnos, gracias al desarrollo tecnológico, por este tipo de plataformas y llegar, por cierto, a más lugares, ¿no? Y por cierto, este desarrollo digital y tecnológico ha impactado la vida cotidiana de gran parte de la humanidad y nos impone también nuevos desafíos, más complejos tal vez en los sistemas educativos. Desde distintas perspectivas y disciplinas, el conocimiento se ha planteado que la creciente y compleja diferenciación social que se da en las sociedades globalizadas ha disuelto la solidez de instituciones que sostenían el orden social muy propio del siglo XX. Este escenario genera sin duda un cambio importante en la relación que establece la ciudadanía con el Estado, requiriéndose un ajuste en las formas de interacción y de participación ciudadana concebidas tradicionalmente. Que duda cabe, por cierto, que es parte importante de esa discusión la que tenemos hoy en día en ciernes, tal vez a propósito de los procesos institucionales que este país se ha generado a sí mismo para pensar su democracia en el futuro. La figura de los estados nacionales del siglo XX, en torno a la cual se constituía una estructura social estable, que entregaba certezas y protección a los ciudadanos respecto a sus proyectos de vida, promoviendo una participación ciudadana centrada casi exclusivamente en el ejercicio del voto, gran conquista por lo demás de las democracias del siglo XX, fue perdiendo fuerza frente a la globalización, a la presencia de capitales transnacionales, ante una sociedad que accedía cada vez con mayor facilidad o enormes cantidades de información como consecuencia del acelerado desarrollo tecnológico. No es menor que hablemos hoy en día de una cuarta revolución industrial, la revolución de los datos, y que hablemos de una tercera oleada de gobierno abierto, a propósito de la enorme disponibilidad
de información que hoy en día existe, ¿no? Y por lo tanto, el gran desafío hoy en día es hacer más inteligible probablemente el mundo a partir de ese procesamiento de información o del ejercicio de derechos tan relevantes como el acceso a la información pública. Pero volviendo al siglo XX, en lo referido a asuntos ciudadanos, el sistema escolar se centraba básicamente en el conocimiento institucional del Estado, en sus leyes, su historia, geografía y en general en la práctica del voto en las elecciones democráticas, lo que básicamente se conocía como educación cívica, ¿no? Ese tan añorado en muchos casos curso de educación cívica sobre el que muchas veces hemos hablado en nuestro sistema político y en general en nuestras conversaciones cotidianas. En la actualidad, la ciudadanía se comprende como multidimensional y compleja, y la formación ciudadana se entiende como el aprendizaje, como un aprendizaje que está derivado del ejercicio cotidiano de la ciudadanía misma que, de sobra, desborda la práctica del voto o la condición de acceso a derechos civiles básicos, como además ha quedado manifiesto probablemente en lo que hemos visto, no solamente en nuestra democracia representativa, sino que democracias representativas del mundo, donde hay una ciudadanía que desborda esos espacios más tradicionales de participación. Esa concepción sin duda incluye el conocimiento de las instituciones, de los derechos humanos, de las responsabilidades y deberes de las personas, así como aspectos más amplios, por ejemplo, relativos al contexto económico, cultural, social, ambiental, en el cual se ejerce la ciudadanía. Asimismo, la formación ciudadana refiere al complejo desafío del desarrollo de diversas competencias necesarias para ejercer la ciudadanía en los diversos espacios formales e informales de participación que existen en las sociedades contemporáneas, ya sean propiciadas por el Estado o por la misma ciudadanía, sean estos claramente presenciales o virtuales. Las y los estudiantes son una generación que está mediatizada por la presencia de las tecnologías e Internet y viven su cultura a través de ella, lo que presenta el desafío, y los que somos padres probablemente adolescentes lo sabemos muy bien, lo que presenta un desafío de incorporar una mirada amplia y crítica de lo que implica la ciudadanía del siglo XXI, donde el espacio público ya no es solo el territorio en que se vive, sino que también los espacios digitales en los que nos desenvolvemos diariamente y en los que también en la práctica habitamos. Reconociendo que en Chile debemos seguir avanzando en la disminución de las brechas de acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación, el sistema educativo debe trazar una nueva forma de ciudadanía para la era digital, es decir, formar personas y comunidades que puedan acceder a las oportunidades que entrega Internet, utilizando estas herramientas de manera responsable, segura, ética, ejerciendo, por cierto, sus derechos, respetando y defendiendo los de los otros, y comprendiendo además la importancia que tiene y el impacto, por cierto, de las tecnologías en la vida de todas y todos. Esta realidad y requerimientos imponen grandes desafíos en lo referido al ejercicio y formación de ciudadanía, que obliga a revisar formas de enseñanza y de aprendizaje para incorporar todas las dimensiones de la ciudadanía actual en los procesos educativos. Al momento de pensar en estrategias innovadoras que permitan trabajar de forma adecuada la formación ciudadana con jóvenes, se deben considerar datos del CIMSE que desde el año 2017 señalan que más del 80% de los estudiantes de enseñanza media son evaluados declaran utilizar celular con acceso a Internet, afirman que en Internet se puede aprender cualquier cosa y que la tecnología les ayuda a entender la materia de clase. Esto evidencia el gran desafío y la gran oportunidad de integrar el uso de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de aprendizaje que se desarrollan en el sistema educativo. Ahora, dicho eso, es importante considerar, a propósito de lo que nos convoca, que a comienzos del año 2016 se promulgó la ley 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana, que llama a los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado a definir su propio camino y acciones en la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas de Chile. Esta ley llama al sistema escolar a propiciar con sentido y pertenencia el desarrollo de personas libres, creativas, responsables, reflexivas, abiertas y de espíritu crítico,
que respetando y valorando los derechos humanos y la democracia en todos sus ámbitos puedan hacer una contribución hacia su sociedad o la sociedad en la que se inserta. Por otra parte, desde el año pasado comenzó la implementación de la nueva asignatura de educación ciudadana para terceros y cuartos medios, que tiene por objeto desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para que los estudiantes conozcan, se desenvuelvan en el sistema democrático, participando, buscando el bien común, la justicia social y el desarrollo sustentable. Se busca que jóvenes investiguen fenómenos sociales, desarrollen habilidades de comunicación y argumentación, construyan acuerdos y resuelvan pacíficamente los conflictos. Tanto los objetivos del Plan de Formación Ciudadana como los de la nueva asignatura se relacionan con la misión del Consejo para la Transparencia en lo referido al fortalecimiento democrático, participación, construcción de la cultura de la transparencia y prevención de la corrupción, cuestión que por lo demás está desde hace mucho tiempo en nuestra misión institucional. Ustedes como docentes participantes de este curso de perfeccionamiento tienen un conocimiento real y práctico de la puesta en marcha de estos dos nuevos componentes de la política pública de educación ciudadana. Como decía, esto es el Plan de Formación Ciudadana y la nueva asignatura para terceros y cuartos medios, a partir del intercambio de experiencias con sus colegas y de la experiencia en el ejercicio docente, y ustedes por lo demás tendrán mucha más claridad que yo respecto a la importancia de poder adecuar contenidos curriculares y los instrumentos de planificación y evaluación de la realidad social, o sea, a la planificación de la realidad social, cultural, territorial, en la cual se insertan las comunidades escolares. Nuestro país tiene un paisaje rico y diverso geográficamente, que gana por lo demás de estar allá con ustedes en este minuto, pero presenta importantes desequilibrios en términos sociodemográficos y en cuanto al desarrollo social, político, económico y ambiental, como gran parte de los países latinoamericanos según la CEPAL, de datos, por cierto, del año 2017. Particularmente en el caso de Chile, diversos estudios establecen la existencia de importantes brechas en la dotación de bienes y servicios públicos y privados, tanto entre la región metropolitana y las otras regiones, pero también entre los núcleos capitales de distintas regiones en relación con otras comunas. Lo anterior produce discriminaciones económicas, sociales, culturales y territoriales que se manifiestan en que la gente de un lugar no tiene, por cierto, las mismas posibilidades de participar de la vida democrática y de la toma de decisiones, o cuando una identidad local no es debidamente valorada y reconocida, por cierto, también a nivel nacional. Como efecto, la democracia se deteriora y la ciudadanía se distancia o se pone al margen del sistema. En este cuadro, el Consejo para la Transparencia actualmente tiene dependencia solo en Santiago, y eso ha sido una discusión permanente para nosotros, siendo una institución garante de un derecho ciudadano de alcance nacional, lo cual nos impone desafíos al momento de llegar a todos los territorios y comunidades del país, para poder dar cumplimiento a nuestra misión y aportar en la construcción de la cultura de la transparencia. Es fundamental apoyarnos en el sistema educativo, haciendo alianzas y sinergias en el contexto de los objetivos que persigue la política pública de educación ciudadana. Y por cierto, las alianzas con las universidades se ha tornado también para el Consejo para la Transparencia en una herramienta y una alianza fundamental para poder promover y garantizar el derecho a acceso a la información pública. Por dicho motivo, y con estas ideas voy terminando, es muy importante para el Consejo para la Transparencia ofrecer espacios de formación y de perfeccionamiento para docentes que abordan temas ciudadanos en su quehacer, ofreciendo apoyos mediante recursos conceptuales y herramientas prácticas sobre la participación, la transparencia, la prevención de la corrupción y la ciudadanía digital. Creemos que las y los docentes son agentes educativos claves para avanzar en la construcción de una cultura de la transparencia en Chile. Y hemos puesto esfuerzo, tiempo y trabajo para ofrecer perfeccionamiento a docentes que trabajan en estos temas, pero considerando la pertinencia territorial y social, que ayuda a la disminución de los desequilibrios en términos sociodemográficos, productos sin duda de la descentralización. Teniendo en vista todos estos antecedentes, que resulta muy importante para el cumplimiento de nuestra misión como Consejo, esta alianza, como decía hace un rato atrás, con la Universidad Austral de Chile y con muchas otras universidades también a lo largo del país, de forma de ofrecer un curso de perfeccionamiento para docentes, dar respuesta a los desafíos que impone la Política Nacional de Educación Ciudadana,
pero con una visión ajustada al territorio y a la realidad sociocultural de las regiones y las comunas en que trabajan ustedes como docentes. Entendiendo que el escenario actual es fundamental considerar las dimensiones políticas, sociales y culturales que abarcan el tema de ciudadanía, el Consejo para la Transparencia pone a disposición de todas las personas interesadas elementos para la discusión constituyente que se está dando en Chile, esperando que muchas personas de distintas comunidades se hagan parte del proceso deliberativo. De hecho, acabamos de lanzar un sitio web que los invito también a revisar, que es constituciontransparente.cl, donde pueden encontrar muchos recursos que tienen que ver justamente con estos desafíos que tenemos como país. En nuestro deseo, con esta alianza de trabajo con la Universidad Austral de Chile, hacer un aporte al desarrollo de la cultura y la transparencia para las comunidades, ofreciendo un espacio formativo con pertenencia local para docentes, que son agentes centrales en la construcción de un quehacer político y la construcción, por cierto, de una cultura de la transparencia desde sus aulas y de sus comunidades educativas. Esperamos hacer con esto un aporte para disminuir los desequilibrios sociodemográficos, sociales, políticos, económicos y ambientales que produce el excesivo centralismo en nuestro país. Y también ser, por cierto, un aporte a la deliberación ciudadana que viene en el proceso constituyente. Agradecemos a cada uno de ustedes por vuestro interés y les deseamos muy profundamente, y porque además es parte importante de las alianzas que necesitamos para generar este efecto multiplicador de la cultura y la transparencia en Chile y por tanto la construcción de una democracia de mayor calidad, el aporte y el trabajo que cada uno de ustedes va a hacer. Así que mucho éxito, mucha suerte, y por cierto, como Consejo para la Transparencia, siempre disponibles para escucharlas y escucharlos en sus inquietudes y necesidades. Muchas gracias. Genial. Le damos las gracias a Gloria por su presentación. Además, decirles que Juan Pablo, a través del chat, puso ahí la página que nos comentaba Gloria para que puedan ingresar también y la guarden en sus computadores. Nuestra segunda expositora es Carolina Maturana Ibáñez, profesora de Educación Media en Historia y Ciencias Sociales, licenciada en Historia y licenciada en Educación por la Universidad de Valparaíso. Cursa su segundo año del Magíster en Educación, mención Política y Gestión Educativa en la Universidad Austral de Chile. Diplomada en Historia del Arte por la Universidad Católica de Valparaíso. Diplomada en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales por la Fundación Henry Dunant. En la actualidad se desempeña como coordinadora del área de educación patrimonial en la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Participa en los núcleos de investigación iberoamericano, educación patrimonial para la inteligencia territorial y emocional de la ciudadanía, análisis de buenas prácticas, diseño de intervención en la enseñanza obligatoria y en el proyecto Violencias Políticas, Dictaduras y Transiciones en Perspectivas Comparadas, pasados traumáticos recientes que no pasan. Entre sus publicaciones destacan Ciudad Educadora, Didáctica del Patrimonio Cultural de los Derechos Humanos desde una perspectiva controversial, Orientaciones metodológicas de enseñanza y aprendizaje del pasado reciente en el contexto curricular chileno. Proyecto Escolar Tu Memorial, aportes de una sistematización de experiencia en la enseñanza de la historia reciente y el patrimonio cultural en la ciudad de Valparaíso. Carolina hoy nos comparte su presentación llamada Formación de las ciudadanías en contextos democráticos. Aportes pedagógicos para un debate. Por favor, puedes comenzar, Carolina. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por esta invitación, ¿cierto?, a compartir algunas reflexiones en torno a la formación de la ciudadanía, ¿cierto?, en estos contextos que denominamos como democráticos. También saludar a las autoridades que manifiestan, ¿cierto?, esta sinergia y necesidad de articulación institucional, tanto desde la presencia del Consejo para la Transparencia como una universidad regional, ¿cierto?, con una alta vocación pública, que vienen a apoyar los procesos que estamos viviendo en el corto plazo, en la escena, ¿cierto?, constitucional o de cambio constitucional, pero también que han mantenido un trabajo, ¿cierto?, a largo plazo, en la formación de capacidades dentro del mundo docente, que finalmente apuestan por la transformación social y cultural. Y finalmente, y por qué no decir que es el saludo más relevante también, considerando que es mi gremio, saludar a las y los profesores que se han motivado, ¿cierto?, y han sentido interés por participar en este curso,
tanto en manifestar, ¿cómo decirlo? Manifestar, ¿cierto?, una trayectoria de una memoria histórica, ¿cierto?, de los profesores con respecto a los proyectos democráticos que no solamente se viven en el aula, sino que también ha sido apoyado en el ámbito político, que incluso hoy día dan cuenta de esa trayectoria, ¿no? Cuando tenemos 20 profesores que han sido elegidos como convencionales constituyentes, siendo la segunda profesión, ¿verdad?, más votada, lo cual da cuenta de ese compromiso histórico y por lo mismo, ¿cierto?, lo menciono como un saludo y en base también a una noción de orgullo ahí también como profesión. Bueno, contarles que desde la Dirección Museológica estamos súper contentos de participar en este espacio, llevando una reflexión en torno a la formación de las ciudadanías que no solamente se forman dentro del espacio escolar, sino también en otros espacios y desde ahí también nos hacemos parte de lo mismo, ¿no? O sea, pensar que los museos y los espacios, o el espacio, ¿cierto? Pensando la ciudad también como un formador de ciudadanías permanentes. Considerar dentro de la presentación, ¿verdad? Tres momentos. Un primer momento que un poco Gloria lo menciona dentro de lo que refiere al contexto, ¿cierto? Donde nos hacemos la pregunta sobre qué ciudadanía formamos dentro de una sociedad en particular, que en el fondo ahí, en lo que aparece la primera lámina de la presentación, se vienen muchas palabras, ¿verdad? En mente, ¿no? A propósito también de los mecanismos que hemos tenido que utilizar o incorporar a nuestras clases ahí, el Mentimeter ha sido yo creo que una herramienta súper interesante para poder recoger ahí la lluvia de ideas que siempre abre y nutre nuestra planificación. En un segundo momento, hacen cuenta, ¿cierto?, de un marco conceptual que sirve, ¿cierto?, para poder reflexionar sobre la formación de la ciudadanía, considerándolo un acto no neutral, ¿sí? Sino siempre una posición desde donde el profesor o la profesora toma, ¿cierto?, valga la redundancia, una posición respecto a la sociedad, ¿verdad?, respecto a las capacidades o los valores que pretende, ¿cierto?, plasmar dentro del marco escolar o fuera de este. Y en un tercer momento mostrar algunas estrategias que me parecen relevantes a propósito también de las características que esta sociedad tendría, ¿verdad? Y también, por qué no decirlo, de lo que podríamos soñar como sociedad. ¿Ya? Así que espero poder acotarme ahí a los tiempos que son escasos. Bien, en primer punto entonces, como mencionaba, parte desde la contextualización del problema de enseñanza y aprendizaje, considerando la pregunta en qué sociedad estamos formando ciudadanía. Y ahí refuerzo varias de las ideas que Gloria mencionaba anteriormente, considerando, ¿verdad?, el contexto de globalización, más allá de la escala económica, sino más bien del ámbito político, del ámbito cultural, de la interconexión a escala global, ¿no? O sea, de qué manera el Estado que nosotros conocíamos y con el que nos relacionábamos y de alguna forma permeaba, ¿cierto?, la interacción social se ha transformado. Algunos autores hablan de un Estado en red y por lo tanto también las soberanías que habíamos conocido se van permeando, van fluyendo, ¿no? O sea, de alguna forma muchas de las decisiones que nosotros observamos dentro de nuestro marco nacional se toman en otros escenarios. Por lo tanto, esa condición, ¿verdad?, de condición líquida, como dicen también algunos autores, vendría, ¿cierto?, a transformar nuestra relación con las instituciones con las que estábamos medianamente acostumbrados a relacionarnos. Esa escena, ¿cierto?, de la transformación de nuestra relación con las instituciones y con la forma de representación en las que estábamos educados, ¿cierto?, entra en crisis, ¿no? Y eso es evidente y permeable y materializable, ¿cierto?, en la escena que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? O sea, de qué manera la institucionalidad y las formas de representación están cuestionadas, ¿cierto? Y por lo tanto se abren mecanismos que nunca pensamos, ¿cierto?, que se iban a instalar, ¿no?, como posibilidad. Siempre se veía como muy lejano esta posibilidad de construir un nuevo pacto, ¿cierto?, que partiera casi como con una hoja en blanco. En eso también creo que es relevante dentro de la pregunta en qué sociedad estamos, porque finalmente es también el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos como profesores y profesoras, de la apertura de los regímenes de saber y poder.
O sea, de alguna forma también se empiezan a transformar estas escenas y por lo tanto el saber ya no solamente se construye desde el ámbito disciplinar, sino también hay un reconocimiento a otros saberes y por tanto también podrían haber otras formas de gobernanza, otras formas de ciudadanía, lo que termina constituyendo, ¿verdad? Tanto un nuevo sujeto político que no necesariamente nace, ¿cierto?, en esta escena, sino que muchas veces podría haber estado en condición de subalternidad o en condición, digamos, de invisibilidad, que un sujeto que participa, pero que también tiene pertenencias dentro de esa participación o aspira a la participación. Por lo tanto, en ese contexto, ¿cierto? Hay una noción de, o un proceso de reconocimiento o buscar el reconocimiento de derechos, que históricamente lo podríamos ver desde lo civil, a lo político, ¿cierto? A lo social, a lo cultural, que podríamos mencionar incluso hoy día en torno incluso a los cuerpos, ¿verdad? Del reconocimiento de las diferencias identitarias que se pueden dar en ese ámbito y que se plasman, ¿cierto?, en las nuevas ciudadanías y por ahí también se explica el título, ¿cierto?, de hablar de ciudadanías y no de ciudadanía en singular. Dentro de eso, entonces, yo pensaba que una forma de plasmar objetivos de esta presentación sería viendo los desafíos que la escuela tendría dentro de este contexto democrático, ¿cierto? Primero, de superar, ¿verdad?, la crisis del modelo de escolaridad moderno, ese que se menciona como el tradicional, desde la alfabetización patriótica, ¿cierto? Considerando que la escuela sigue teniendo o que tiene la posibilidad, ¿verdad?, de poder superar ese modelo en el contexto de tener aún, ¿verdad?, el valor social dentro del ámbito institucional. O sea, de alguna forma la escuela todavía sigue siendo un espacio de formación de ciudadanía, que si bien no es el único, considerando los medios de comunicación, las redes sociales y otros más, el mercado sigue teniendo un lugar valioso dentro del imaginario social y ese lugar, ¿verdad?, está, digamos, avalado o existen evidencias, por ejemplo, en torno a una encuesta que se realiza desde el PNUD, en torno a una encuesta de desarrollo humano entre niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Pensando en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, donde el 95% de los encuestados dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con la escuela en la que asiste, ¿verdad? Y la educación que recibe, como así también en el ámbito de, digamos, docente, mencionan estar de acuerdo o muy de acuerdo con que sus profesores consideran sus aportes y sugerencias y que también los profesores respetan su opinión. Por lo tanto, en el marco, digamos, base para poder constituir un ejercicio de formación ciudadana, tendríamos, ¿cierto?, la validez todavía social para poder ejercer esa acción. En un segundo elemento que me parece interesante también dentro de lo que podrían ser estos desafíos es superar de alguna forma, reflexionando las contradicciones que existen, ¿cierto?, dentro de la formación ciudadana, una contradicción histórica, ¿no?, de formar al soberano, el que acepta entregar su soberanía, ¿cierto?, dentro de esta formación cívica, a promover desarrollo de habilidades para que estos mismos sujetos puedan tomar decisiones en el ámbito político, económico, cultural, etc. Y finalmente es también apostar, aprovechando, ¿cierto?, que está la escena de la apertura de estas escalas imaginarios espaciales, de situar la enseñanza de la cultura democrática, ¿cierto?, desde experiencias cercanas, territoriales, y por lo tanto aprender la ciudadanía desde y para la ciudad. O sea, de alguna forma vivir la ciudadanía desde el espacio escolar, no desde la abstracción, sino desde la praxis, ¿no?, desde el ejercicio que se puede realizar en las propias problemáticas, ¿verdad?, que tienen las comunidades educativas y territoriales. Dentro de eso, entonces, mencionábamos que en el marco conceptual necesariamente tendríamos que hacer una pregunta, ¿qué es la democracia? Y ahí hay varios autores que menciono en el título, ¿cierto?, que nos podrían permitir hacer un acercamiento a esta noción, que va más allá de hacer la etimología desde el mundo clásico, ¿cierto?, de este gobierno de todos, el gobierno del pueblo, sino que también verlo como una forma de ejercer el poder. También dentro de esa forma de ejercer el poder que estaría limitado, ¿cierto?, por un marco de derecho,
pero no es cualquier derecho, sino que aquel que garantice la paz y los derechos humanos en un modelo de Estado social y democrático, ¿no? O sea, del ejercicio de ese todo. Ahí se mencionan desde Sartori, que es uno de las referencias, digamos, más utilizadas para pensar la democracia como principios de legitimidad, ¿cierto?, del pueblo que es titular del poder, del ejercicio, ¿cierto?, del autogobierno, desde la participación, y por lo tanto de la participación a la representación, que ahí hay una fractura, ¿cierto?, que hoy día se busca saturar, y también el ejercicio, perdón, el principio de ideal en torno a que la democracia siempre está en construcción, y por lo tanto quizás todo lo que hemos vivido o hemos creído vivir en torno a un espacio democrático puede ser otro, ¿no? O sea, también hay una posibilidad siempre abierta, ¿no?, a poder construir este modelo de gobernanza o de poder que en el fondo no es estático, ¿ya? Y dentro de este marco, ¿cierto?, se entiende la ciudadanía como un atributo que representa el punto común, tanto desde la pertenencia de las personas, como también de ese marco de derechos, ¿cierto?, de leyes y valores que son compartidos entre iguales. Por lo tanto, el sentimiento racional está basado no solamente en lo disciplinar del derecho y otros ejercicios, sino también del sentido de pertenencia y de justicia que se comparte, ¿verdad?, dentro de las y los sujetos que conviven o habitan ese espacio. Por eso que hablo de estatus, de identidad, de capacidades de agencia. O sea, de alguna forma, la ciudadanía no es solamente el estatus legal, ¿no? Que uno le pudiese hacer la revisión histórica también de ver cómo a medida que va cambiando el Estado moderno, también se van constituyendo distintas formas de ciudadanía. Esta es una categoría, digamos, como bien amplia para que podamos pensar de qué manera llega también al aula. Dicho esto, mencionar que cuando tomamos la posición, ¿verdad?, de formar ciudadanías dentro del espacio escolar, también estamos haciendo una lectura, ¿cierto?, de la vida en sociedad. Por eso que hago también el hincapié antes de que pasemos a los enfoques pedagógicos, que de alguna forma estamos tomando posición también de una forma de ver la sociedad. Primero, cuando hacemos alusión, ¿verdad?, a una ciudadanía individual, ¿verdad?, sujeta al marco del derecho o de esta ciudadanía más tradicional, también estamos viendo una forma de sociedad como un todo orgánico, ¿no? Y por lo tanto, cuando aparece el conflicto, se genera, digamos, un ruido tan tremendo que no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Desde la sociedad, ¿verdad?, los actores y procesos que están implicados dentro de la experiencia siempre están apuntando a la estabilidad funcional del sistema, y por lo tanto, todo aquello que genere ruido, como decía, va a ser, digamos, acto de sospecha. En ese sentido, la democracia es como un acto de estabilización, ¿cierto?, del orden social para poder normalizar y por lo tanto llegar al consenso oprimiendo, ¿cierto?, los disensos. Por otro lado, podía existir también una lectura que valora, ¿cierto?, o reconoce el conflicto como una oportunidad, y dentro de esa divergencia, ¿cierto?, la sociedad siempre está en disputa, siempre en confrontación, y no hay problema, digamos, de asumir las diferencias, sino que más bien las reconoce para nutrir la riqueza de esa sociedad. Los actores, ¿cierto?, implicados que están pensando en la estabilidad, lo piensan desde el sentido del cambio, y la democracia es un recurso para transformar, ¿cierto?, la transformación antagonista del mismo orden social, resultando de alguna forma tanto un refuerzo como también la posibilidad de cambio de ese orden. Dentro, como decía también al inicio, de la ciudadanía o de la formación ciudadana, ¿cierto? Nunca existe, no, es imposible la neutralidad y por lo tanto es congruente con la idea anterior de alguna manera de los enfoques que se han presentado dentro de la formación de la ciudadanía. Es un enfoque que también representa dentro de la formación pedagógica o de la racionalidad pedagógica más bien, también una lectura. Por lo tanto, cuando hacemos, ¿verdad?, o nos posicionamos dentro de lo que refiere la educación cívica, desde la racionalidad técnica, ¿verdad?, de la reproducción, también hacemos, o posiblemente nos vamos a enfocar principalmente en los contenidos conceptuales, en la enseñanza como patriotismo, en la camisa docente, ¿cierto?, de la indoctrinización, de alguna manera de
hacer, ¿verdad? La memorización de ciertas declaraciones incluso también de aquellos que se declaran neutrales, ¿no? Como el estudiante tome decisiones él solo sin haber tenido la posibilidad de desarrollar capacidades para tomar decisiones. De alguna forma se liga también con la alfabetización constitucional. La relación con los derechos humanos estaría más bien centrada en la primera generación de derechos humanos, como los cívicos políticos, y pareciera ser que fuera lo más valioso. Y la ciudadanía liberal nuevamente es como la que ordena, digamos, este enfoque. Y en comparación, sin ánimos tampoco de generar binarios, pero a propósito del agotado tiempo que teníamos para presentar esto, lo ordenamos así, de pensar en un sentido de enfoque maximalista, donde la formación ciudadana, ¿cierto?, está pensada en la interpretación y también en la emancipación en algunos casos. Por ello, estaría centrada como objetivo en el desarrollo de habilidades y capacidades, ¿verdad?, de los estudiantes para la resolución de problemas, la enseñanza del conflicto, ¿cierto?, el profesor como un sujeto reflexivo y dialogante, y de alguna forma también en torno a los derechos humanos, abarcando, digamos, todas las generaciones sin hacer distinción y relevancias de unos por sobre otros o jerarquía, y estaría también ligada a una ciudadanía comunitarista, a propósito de lo comunitario, ¿ya? O sea, de qué manera yo pienso la ciudadanía en relación a otros. Dentro de esto, pensando en el ámbito territorial, ¿cierto? Uno pudiese pensar que las decisiones representativas van a ser propias del minimalismo, donde se piensa, ¿cierto?, el aspecto técnico de lo político, existe la dependencia o pasividad frente a los actos que se desarrollan en ese espacio, mientras que en el maximalismo habrían decisiones participativas, ¿verdad?, con visiones horizontales, buscando también las nociones de consensos vinculados con la discusión, con la resolución de conflictos, y por lo tanto también de ir generando aperturas o progresiones hacia otros derechos. Dentro de la política educativa, ¿cierto? Como mencionaban ahí desde la organización, me parece que un gran porcentaje de los participantes del curso están relacionados con encargados y encargadas del plan de formación ciudadana. Contarles que existe una trayectoria, ¿cierto?, de este ámbito de la formación de la ciudadanía dentro de la historia de la educación ciudadana, ¿cierto?, donde se puede ver una tensión permanente entre si es una asignatura o un contenido transversal integrado a distintas asignaturas. Y de hecho, cada vez que ha sido asignatura, ha atendido, ¿cierto?, a la formación digamos, del ladrillo, ¿cierto?, de la educación cívica, más que la formación ciudadana. Pareciera ser que dentro del plan de formación ciudadana del 2015, ¿cierto?, que nace como una propuesta del Consejo Asesor Presidencial. Carolina, ¿Sí? perdón que te interrumpa, para ir cerrando, porfa, unos minutitos de cierre. Sí, me queda esto y termino. Bacán, muchas gracias. Ya, sí. Dentro de esto, entonces, se puede observar que dentro de los principios del plan de formación ciudadana, desde la pregunta ¿qué es ciudadanía?, ¿cierto?, decíamos que se busca, por un lado, promover el desarrollo de la identidad personal y colectiva, ¿cierto? Se releva nuevamente la lógica de la pertenencia, desarrollar las competencias para fortalecer una cultura democrática, pensando la convivencia según los derechos fundamentales, también el desarrollo de capacidades éticas en base a principios de cultura, que ahí podría estar lo que mencionaban desde el Consejo de la Transparencia, y también el equilibrio entre el desarrollo económico y la sustentabilidad como una contribución que pudiesen hacer los ciudadanos, ¿sí? Por lo tanto, se observa desde el plan y también de la incorporación de esta asignatura en tercero y cuarto medio, como esta transversalidad que pareciera ser que dejó de ser una tensión y posibilita, ¿cierto?, el ejercicio de distintas estrategias que se pueden plantear dentro de este ámbito. Hasta aquí voy a dejar, yo había traído tres estrategias, ¿cierto?, que pudiesen ser de interés como para pensar esta abstracción, ¿cierto?, dentro del aula o dentro de la conformación del plan de formación ciudadana de las escuelas, una relacionada con la contextualización curricular como estrategia, ¿cierto?,
otra pensando en el análisis de lo controversial a propósito de los derechos humanos, y una tercera vinculada con la ciudad educadora, perdón, que permite pensar también tanto el ejercicio del conflicto como también de los derechos humanos en el espacio común. Así que con eso voy a terminar. Ojalá que alguien me pregunte dentro de la ronda de preguntas y comentarios para poder profundizar en alguna de esas estrategias que podrían servir, ¿cierto?, para el trabajo docente. Así que muchas gracias. Le damos las gracias a Carolina por su presentación, porque creemos que es importante abrir los espacios de conversación y también para respetar el tiempo, ¿cierto?, de todo y todas. Vamos a tener una ronda de preguntas alrededor de 20 minutos aproximadamente, quizás unas 3 preguntas para que nuestras expositoras puedan plantear su posición respecto a ellas. Bueno, esta ronda de preguntas, ¿cierto?, va a estar relacionada a las temáticas que ya abordaron nuestras expositoras por parte de lo y las profesoras pertenecientes al curso. Para ello deben pedir la palabra levantando la mano en la opción levantar la mano desde la sala de Zoom. Por el chat pueden escribir sus preguntas si así lo estiman pertinente. A quienes tomen las palabras le pedimos no extenderse más de 2 minutos, por favor, dado el tiempo que nos queda. Recordamos que si hay preguntas asociadas al curso, la modalidad, la estructura o otro, le rogamos no hacerla en esta instancia, más bien escribir el correo del curso. Lo recuerdo nuevamente, el curso Formación Ciudadana 2021@gmail.com. En el chat también, a continuación, enviaré un link en donde las participantes que han sido seleccionados para participar del curso deben ingresar para tener registro de su asistencia en esta primera sesión. Lo deben contestar y enviar antes de que termine esta jornada. Si quieren intervenir, pueden levantar la mano a través de la plataforma. Por el chat igual están escribiendo preguntas. Veo a Karen Alfaro, levantó la mano. Por favor, Karen. Gracias, Braulio. Solo para romper el, el hielo y que se estimulen los colegas para hacer las preguntas. Me parece que, bueno, súper interesante, agradezco ambas presentaciones. Tengo, digamos, una pregunta para ambas. Respecto a algo que seguramente estamos ansiosos también de debatir, que es cómo se redefine no solamente los conceptos de la ciudadanía, las percepciones y la educación de la ciudadanía a partir de la apertura del proceso constituyente en Chile, ¿ya? Yo creo que sin duda hay, digamos, un escenario que se abre, que nos saca, digamos, de estos marcos limitados de cómo en algún minuto se concibió la ciudadanía y de cómo se tomaban, digamos, decisiones de espaldas precisamente a las mayorías. Y ahí me gustaría preguntarle a Gloria, precisamente si nosotros entendemos que la transparencia es, digamos, un elenco de acciones para garantizar estándares de acceso a la información disponible o requerida por los ciudadanos. Se puede hablar, y esto lo tomo de algunas entrevistas tuyas, ¿cierto?, de un tipo de exceso de transparencia. Y lo segundo, a propósito del proceso constituyente, es posible, digamos, un proceso levantado por la mayoría y por la ciudadanía, generar espacios de deliberación reservados en un proceso así, digamos, cuando precisamente lo que estamos transformando es estos límites, ¿cierto?, de la democracia. Y a Carolina me gustaría preguntarle precisamente esto, respecto al tema de los desafíos para la educación, que abre, ¿cierto?, el proceso constituyente. ¿Cómo tú ves, ¿cierto?, que puede existir por parte de las comunidades una apropiación de aquello que la política pública permite, pero cómo desbordamos esa política pública? ¿Cómo generamos una formación ciudadana pertinente territorialmente y, digamos, con el conjunto de las comunidades? Eso, gracias. Gracias, Karen. Quizás alguna otra pregunta para que luego nuestras expositoras nos puedan responder todas ellas. ¿Alguien más?
Mira, por acá por el chat preguntan de cómo interpreta la gran cantidad de profesores elegidos para la Convención Constituyente dirigida a Gloria. ¿Cuál es su interpretación, cierto, de la gran cantidad de profesores elegidos para la Convención Constituyente? ¿Y qué podemos pensar del rol docente en el Chile actual? Le doy la palabra a Gloria quizás para comenzar con esta ronda. Por favor, Gloria. Oye, agradezco la pregunta, súper interesante, muchas gracias Karen, y no sé quién es la otra persona que hizo la pregunta adicional, pero agradezco también porque nos da la posibilidad de contar algunas cosas también desde la mirada que hemos ido construyendo desde el Consejo. A ver, respecto a la primera pregunta de Karen de cómo redefinir el debate de la ciudadanía a partir del proceso constituyente en Chile, yo creo que esto es clave. Si algo yo creo que nos mostró esto, más allá de ser presidente del Consejo y miembro del Consejo para la Transparencia, yo en mi trabajo profesional soy politóloga y me he dedicado a escribir parte importante de estas cosas. Publicamos un libro hace 2 años atrás sobre el estallido social con un grupo de cientistas sociales. Y parte de la tesis, entonces quiero contar un poco parte de esa tesis también. Yo creo que una de las cosas que nos mostró probablemente el estallido social, y esto es mi opinión personal, el estallido social fue que llegamos a un límite de nuestro tipo de democracia, el tipo de democracia representativa que tenemos. Y esto algo decía Carolina en su intervención. Hay variables endógenas que explican eso, que tienen que ver con el propio devenir del sistema político y democrático chileno, y hay variables exógenas que tienen que ver probablemente con los dilemas de la globalización, con los propios dilemas de la democracia representativa. El punto es el siguiente, que yo creo que a partir del proceso constituyente en Chile nosotros nos vamos a ver obligados, porque además el proceso constituyente no parte en el fondo, yo creo, con el estallido social del 2019, que hay una dinámica que se venía dando detrás y probablemente los hitos más relevantes fueron el movimiento estudiantil del 2011, ante el 2006, o sea, había efectivamente expresiones de un cierto malestar en la sociedad chilena ocupando las categorías del PNUD, que creo que hoy en día se plasman y tienen un proceso institucional. ¿Qué va a implicar, creo yo, respecto a un debate de la ciudadanía del proceso institucional? Es que sin reemplazar la democracia representativa, vamos a tener que abrirnos como sociedad probablemente a mecanismos de democracia más participativa, a formas distintas de concebir en el fondo la relación con los ciudadanos y la participación en la incorporación de los ciudadanos en distintos procesos, en el fondo dinámicas de la sociedad. Yo creo que para eso la transparencia es un instrumento relevante, y no le digo porque en el fondo vengo en representación del Consejo para la Transparencia, sino que porque yo creo que es vital para garantizar participación ciudadana, tener espacios de transparencia, tener una ciudadanía consciente de la existencia de derechos relevantes o fundamentales como el acceso a la información pública, creo que es clave. Si no conocemos esto, es bien difícil que nosotros podamos hacer las 3 cosas que yo creo que hace la transparencia y el acceso a la información pública. Hacer, en el fondo, efectivamente combatir la corrupción, poner luz ahí donde hay opacidad, efectivamente hacer exigible la rendición de cuentas de las autoridades, que me parece que es clave en la dinámica de relación entre las autoridades y la ciudadanía, entre el Estado y los ciudadanos, hacer clave en la rendición de cuentas. Y lo tercero es garantizar el ejercicio del derecho llave, es decir, el derecho a acceso a la información pública, la transparencia como un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos, que ha quedado muy demostrado en pandemia. Nosotros hemos visto un aumento de las solicitudes de acceso a la información pública a propósito justamente de la pandemia y la necesidad de las personas de reconocer y conocer, por ejemplo, las prestaciones que tienen los municipios, las instituciones públicas sobre los temas de COVID-19 y las consecuencias, por lo tanto, económicas y sociales de la pandemia. Eso por un lado. Por lo tanto, creo, democracia representativa sí, pero vamos a estar obligados, y el proceso constituyente parece una oportunidad, a generar mecanismos de democracia participativa. ¿Ah? Y creo que, y lo último que digo respecto a eso es que creo que los cabildos autoconvocados después del estallido social son una señal de que algo sucede en la sociedad chilena, y eso hay que canalizarlo de alguna manera institucionalmente. Creo que hay que generar los mecanismos de participación de la ciudadanía en distintas instancias. Luego, se puede hablar de un exceso de transparencia. Mira, hace un mes atrás, un poquito más, y yo creo que voy a ocupar en el fondo las palabras de un filósofo español, que es Daniel Innerarity, que tal vez algunos de ustedes pueden conocer. Daniel Innerarity, nosotros lo invitamos a la inauguración de nuestro seminario anual de transparencia, justamente el aniversario del Consejo. Y él nos decía algo que es muy importante, ¿no? Y que creo que le da sentido a la transparencia a propósito de esto que decíamos, de la cuarta ola de la revolución industrial, está como lógica de los datos y la como explosión de los datos, esta lógica del la tercera oleada de gobierno abierto, donde hoy en día el problema no es la disponibilidad de datos, el problema es
cómo procesamos esos datos para mejorar los sistemas políticos y la democracia. Y Daniel Innerarity nos decía algo muy importante, que es que la transparencia en rigor, o el acceso a la información, la transparencia como valor, tiene la obligación en las democracias contemporáneas de hacer más inteligible el mundo. En la práctica no se trata de publicar datos por publicar datos, no se trata de transparentar, porque hoy en día, dada la disponibilidad de la tecnología, podemos tener cualquier cosa publicada básicamente, ¿no? Los espacios, las nubes en general dan la posibilidad de poner mucha información a disposición. El punto no es, por lo tanto, el acceso a la transparencia, que de hecho hay autores que plantean como una crítica a la transparencia en esa línea, sino que más bien cómo la transparencia, cómo el acceso a la información pública como derecho fundamental nos ayudan a hacer más inteligible el mundo, más comprensible. Y esos son los desafíos, creo yo, de la política de transparencia en general. Ahora, respecto a la reserva, y te agradezco esta última pregunta en particular sobre la reserva en el proceso constituyente, porque ha habido ahí, yo creo que una mala interpretación sobre la posición del Consejo en esta materia. Nosotros hicimos una propuesta de reglamento para el proceso constituyente en aquellas cosas que los constituyentes tienen que definir, y aquellas cosas que en el fondo ya están definidas y que pueden ser mejoradas. Las cosas definidas y que pueden ser mejoradas son básicamente las obligaciones en materia de lobby, que en el fondo nosotros proponemos que se extienda la obligación de lobby, aquellas cosas que tienen que ver con declaraciones de intereses y patrimonio, respecto a la información donde se contiene, etcétera, y respecto a algunas cuestiones que tienen que ver más bien con los gastos de la Convención Constitucional. Y nosotros hicimos una propuesta que en el fondo está disponible. Y lo segundo tiene que ver más bien con la discusión sobre la transparencia, el funcionamiento de la Convención. Nosotros ahí lo que hemos sostenido, que de hecho pueden revisar, como bien ponía Pablo Camps en el fondo, en la disposición del sitio, nosotros hicimos una propuesta en materia de reglamento para la Convención, que tiene como principio fundamental la transparencia y el acceso a la información pública, garantizar mecanismos de transparencia activa, mecanismos en el fondo de derecho a acceso, que se establezca eso, que se establezca gestión documental adecuada para que haya acceso a todas las actas de la Convención, ojalá que se televise, eso ya más o menos está definido en cualquier caso, y que en la práctica haya la mayor disponibilidad de información que garantice la confianza en el proceso. Y la reserva, solo con una excepción, sobre la cual más bien no nos pronunciamos, sino que más bien como resorte de la Convención Constitucional o de los convencionales constituyentes. Hasta aquí pareciera que no se constituye ninguna causal de reserva adecuada para decir si esta discusión debiera ser reservada. Hasta acá. Vamos a ver cómo viene en el transcurso de la propia discusión del reglamento. Pero pareciera que al menos las causales de reserva que se invocan en la Ley de Acceso a la Información Pública, que está en el artículo 21, pareciera no aplicarse en la práctica de la Convención Constitucional. Ahora, serán los convencionales los que tendrán que definir eso. En cualquier caso, creo que lo más importante como principio es que tanto el proceso sea auscultable y sea en fondo sujeto a una rendición de cuentas permanente a la ciudadanía, porque es la manera que tenemos de cuidar un proceso constitucional que en el fondo puede ser un aporte para resolver los líos institucionales, los líos que tiene nuestro propio sistema político en nuestro país. Entonces creo que cuidar el proceso y que la transparencia sea un principio me parece que es clave y es fundamental. Y sobre la última pregunta que hacían en el chat, ¿por qué tantos profesores y el rol docente del Chile actual? Yo creo que no es casualidad, a lo mejor efectivamente yo creo que los profesores han cumplido un rol fundamental en el último tiempo en nuestro país, no solamente porque son los formadores, o sea, tienen un efecto multiplicador respecto a lo que generan y una capacidad para leer, ahí donde la sociedad tiene incapacidad para leer, me parece que es súper fundamental, y creo que algo de eso tiene que ver también con que existan más profesores en la Convención Constitucional. Probablemente los profesores, a partir del trabajo que realizan, tienen elementos de lectura que son bastante más sofisticados incluso que muchos cientistas sociales que a lo mejor se dedican a mirar encuestas y que no le apuntan a ni una, digamos. Yo creo que ahí hay un conocimiento práctico que es muy relevante y que creo que se ha plasmado ahora en el interés que muchos profesores han manifestado en la Convención Constitucional. No creo que sea casualidad, digamos. Yo creo que hay algo de eso ahí. En la discusión, además, no nos olvidemos que la discusión de la educación en la última década en Chile ha sido parte importante del mapa que hemos tenido, en los últimos 15 años, de hecho, ha sido parte importante del mapa. Y la educación es un elemento central además de las democracias, eso lo decían los griegos, y era hacia adelante siempre la discusión sobre la educación ha sido parte de un pilar fundamental de la democracia. Entonces no me parece que sea casualidad. Ahora, sí es relevante lo que se señalaba. El rol docente en el Chile actual es algo que nosotros también hemos propuesto como consejo.
Yo creo que el rol docente no tiene que ver solamente con el saber experto que se transmite en el fondo para generar una especie de efecto multiplicador respecto a conceptos, conocimientos, etc. El rol docente tiene que ver también con la apropiación del conocimiento y el desarrollo de pensamiento crítico. Yo creo que eso es lo que en el fondo es lo que colabora en el desarrollo del futuro de la democracia en Chile. Es sabernos ciudadanos con deberes, pero con derechos, pero sobre la base de la construcción de un pensamiento crítico, que es lo que permite finalmente el dinamismo de los debates en la sociedad. Y en eso creo que un rol docente del Chile actual, a propósito de la presencia de profesores, pero yo creo que va incluso más allá de eso, me parece que es clave, ¿no? Tenemos una posibilidad única como país, mirado este rol docente que se señala, como digo, nosotros como Consejo hemos asumido ese desafío de generar una mirada que implique salir del espacio de confort, salir a la discusión, estar dispuesto además a la crítica y al pensamiento crítico, a la discusión crítica en general, y sobre esa base generar una sinergia que permita construir. Y yo creo que ese es como el camino hacia el futuro. Y con eso espero haber contestado las preguntas que se hacían. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Mira, también por el chat nos comparte Dani Melendre, respecto a esta temática: la democracia para una parte importante de chilenos es exclusiva. Hoy debemos trabajar y educar para que sea inclusiva. Le doy el paso también a Carolina, por favor, para que pueda responder a las preguntas. Sí, bueno, voy a responder a aquellas que están vinculadas con la presentación, ¿cierto? Y algunas que se cruzan también con la posición de ciudadana también que tengo y que todos tenemos frente al escenario que estamos ahí a puertas de, o que ya estamos viviendo más que a puertas de vivirlo. Bueno, yo creo que primero, en torno a esta pregunta sobre cómo se redefinen las nociones como la de ciudadanía, ¿cierto?, dentro del marco de la convención o del escenario, ¿cierto?, o proceso constituyente, yo creo que se viene abriendo desde hace mucho tiempo, y creo que se abre a lo mejor desde la cajita más pequeña que tenía esta gran caja, que es la noción de dignidad, ¿ya? Yo creo que esa noción ha venido, ¿cierto?, a instalarse como para ser revisada, y dentro de esa revisión hay varios elementos que permiten, ¿cierto?, poder instalarla como un desafío dentro del ámbito educativo y también dentro del ámbito desde lo educativo y que se conecta con el territorio. Primero, pensando que la dignidad, ¿cierto?, va más allá de la construcción o de la formación de autonomía, como ha sido entendido en un sentido más liberal, ¿cierto?, sino también desde el ámbito de la justicia. Creo que la disputa incluso por el espacio, o sea, de ponerle nombre a las plazas, ¿cierto?, con esta noción de dignidad, viene a hablarnos de cómo, digamos, el contexto la ha incorporado a una discusión que fue cerrada incluso o que fue cuestionada dentro de la construcción de la Convención de los Derechos Humanos. O sea, no hay que pensar que fue un debate, digamos, neutral, sino que hubieron tensiones que venían de distintos enfoques de cómo se entiende la dignidad humana, y en ese sentido creo que es posible trabajar desde esa noción, ¿cierto?, para ir rompiendo el imaginario de quienes participan. Por ejemplo, desde la noción de titularidad del derecho. O sea, cuando hoy día lo miramos desde el adultocentrismo, evidentemente que los niños no tienen derecho, ¿cierto?, a mencionar o a participar dentro de la discusión constitucional o constituyente. De hecho, en algún momento se hizo una apuesta de proyecto de ley, ¿no?, donde se pudiesen dar discusiones dentro de los establecimientos educacionales para que efectivamente la noción de dignidad que tienen también los jóvenes, los niños y niñas, también fuera incorporada, ¿no?, dentro de la discusión general, y fue negada. Entonces, siento que el desafío quizá va a partir desde lo territorial, pensando que hoy día existe una relación distinta con los espacios municipales o de otra índole, que permiten, ¿cierto?, agrupar estas posiciones, o más que opiniones, también disposiciones que puedan tener estas generaciones respecto a esta noción, y que termina aglutinando o ordenando a las demás. O sea, yo siento que es un espacio central que de alguna forma permite, ¿cierto?, revertir este triángulo que yo mencionaba al inicio de cómo se genera esta fractura entre pertenencias y derechos, y que tienen que ser reunidos.
Un mecanismo, ahí, y con eso cierro, creo que es interesante el ejercicio de lo controversial para trabajar este tipo de cosas, pensando lo controversial en el sentido, digamos, de las oportunidades que tiene el conflicto para poder relevar espacios, digamos, de formación de ciudadanía. En tanto que permite, cierto, a propósito, si es la noción de dignidad, pensar en la documentación, cierto, de esta problemática, desde la experiencia de los actores, que ahí también el tema de la pertenencia creo que es súper relevante, poder formar mapas informativos con las distintas interpretaciones que tengan los grupos sobre esto, y también ir jugando con las tensiones que surgen, ¿cierto?, a propósito de la dignidad y los derechos fundamentales, pensando, por ejemplo, de lo que pueden ser la tensión entre el derecho a la libre expresión y al derecho a la privacidad, ¿cierto?, el derecho al desarrollo económico y el derecho al medio ambiente. O sea, hay un montón de, digamos, de dúos o de duplas de derechos que se tensionan permanentemente y van permitiendo de alguna forma que aquellos que debaten, ¿cierto?, que hacen deliberación en torno a una categoría como puede ser la de dignidad, puedan llegar a ciertos consensos, ¿verdad? Pero desde el tomar decisiones, desde abordar el conflicto y no, digamos, evitándolo, que yo creo que ha sido una de las permanencias del sistema educativo chileno, y por no decir de otras partes del mundo, donde el conflicto siempre es un espacio donde nadie quiere entrar. Eso podría mencionar. Bacán, muchas gracias, Carolina. Mira, para ir cerrando ya porque nos queda poco tiempo, por el chat hicieron una pregunta, Felipe Rivera, en torno a los medios de información. ¿Cuál es el rol clave en el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia? ¿Están de acuerdo o no ambas expositoras en cuanto a esto? La idea es responder en muy breves minutos esta pregunta también para comenzar ya a despedirnos de esta sesión. Quizás parte Carolina ahora y luego Gloria para cerrar. O sea, entramos de nuevo ahí a la tensión entre, entre la libre expresión y el derecho a la información. Yo creo que los medios de comunicación han tenido, digamos, un rol dentro del contexto que vimos al inicio, de poder democratizar también el saber y también la información. O sea, de alguna forma, el tener el control de la información también es una forma de poder. Pero sin embargo, también creo que puede existir un desborde de información que pasa porque se requieren habilidades, ¿verdad? Para poder leerlas, para poder incorporarlas, para poder problematizarlas. Entonces, de alguna forma, respondiendo a la pregunta, creo que pueden debilitar, ¿cierto? Cuando no existen ciudadanías, ¿verdad? Conformadas con ciertas capacidades que le permitan incorporarlas críticamente, ¿no? Pueden debilitar cuando uno también tiene conocimiento que los medios de comunicación no son abstracciones, sino también son centros de interés, ¿cierto? Digamos, de espacios de poder. Por lo tanto, el hecho de que hoy uno ve, por ejemplo, cuando se confunde una noticia como con una propaganda, ¿cierto? A propósito de las redes sociales y de otros espacios, es la capacidad de la ciudadanía de poder diferenciar aquello que me está informando o me está construyendo, ¿cierto? Una opinión sin mi participación. Creo que en ese sentido podría debilitar, pero si tuviésemos también la oportunidad de poder enfrentar como ciudadanía la información conteniendo todas estas capacidades que se requieren, ¿cierto?, para poder asociarlas como información, que se pueden relacionar con otras fuentes, ¿cierto?, con otras referencias, evidentemente podrían fortalecerla, ¿no? Eso. Genial, gracias, Carolina. Adelante, Gloria. Ya, para no alargarnos mucho más, o sea, no por nada los medios de comunicación han sido llamados como el cuarto poder en la práctica, ¿no? Y hace mucho rato. Yo creo que efectivamente cumplen un rol los sistemas políticos, y es importante considerarlo de esa manera. Ahora, desde el punto de vista del acceso a la información pública, es lo que nosotros señalamos
habitualmente, y de hecho respecto a el rol que cumplen en general, por ejemplo, cuando las instituciones en general del Estado son débiles, yo creo que hay un rol que cumplen los medios de comunicación que puede ser clave, y esto no es una tesis mía, esto es Smulovich y Peruzzotti hablando justamente de aquello que se denomina accountability social, es decir, que los medios de comunicación cumplen un rol a través de los mecanismos institucionales, normas de acceso a la información pública, las normas que tienen que ver en general con la transparencia y la integridad, o a través de mecanismos informales para hacer exigible la rendición de cuentas, por lo tanto, ahí donde existen debilidades institucionales, los medios de comunicación cumplen un rol. Y si no, piensen ustedes en casos bullados, por ejemplo, de escándalos de corrupción, el rol que han tenido los medios, pienso Odebrecht a nivel de América Latina, que probablemente el caso más bullado, el rol que tuvieron los medios de comunicación en su minuto para levantar también estos temas. Ahora, obviamente, y si lo miramos desde el punto de vista de la encuesta nacional de transparencia, por ejemplo, que nosotros hacemos todos los años, en general las personas, los ciudadanos y ciudadanas en Chile reconocen en los medios de comunicación un actor muy relevante para el combate a la corrupción, ¿no? Entonces, ahora, uno podría hacer diferencias, efectivamente, entre los medios de comunicación, si uno mide desde el punto de vista de la confianza en las instituciones, las personas generan una distinción entre, por ejemplo, las radios locales versus la televisión, ¿no? O la prensa escrita. Hay efectivamente diferencias, y por lo tanto también hablar de medios en general es difícil, son distintas maneras de aproximarse al fenómeno y a la ciudadanía en particular, pero lo dejo ahí como detalle. En cualquier caso, yo creo que, y esto es un estándar, yo creo básico de la calidad o el desarrollo democrático, para que, como la prensa, y en eso sí podemos converger todos, ¿no? Y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, es importante que el pluralismo sea un principio que se pueda garantizar además. Si no existe pluralismo en los medios de comunicación, si existen sesgos en los medios de comunicación, evidentemente lo que se ve mermada también es la posibilidad de levantar agendas, más allá de agenda setting, levantar agendas que finalmente obedezcan o representen miradas distintas de la sociedad. Y yo creo que eso es un valor de la democracia que efectivamente hay que cuidar. Muchas gracias, Gloria. Creo que emergieron varias temáticas, ¿cierto?, que nos desafían en este proceso que estamos comenzando hoy día. No quiero dejar de leer a Katia también, ¿cierto?, y dejarlo como una reflexión para irnos a nuestro hogar. Ya estamos en el hogar. ¿Cómo se aplica la transparencia y la ciudadanía en los espacios rurales con escaso acceso a las nuevas tecnologías? También, ¿cierto?, de todo otro espacio. Bueno, agradecer a todos y todas los participantes de esta primera sesión del curso de apropiación curricular de educación ciudadana. Recordar que nuestro próximo encuentro está fijado para el día martes 29 de junio a las 17 horas. Se enviará el enlace a la respectiva sala de Zoom a los correos electrónicos de los docentes inscritos. Que tengan una buena jornada y una buena semana. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Gracias. Y suerte en el curso. Gracias. Que estén muy bien, cuídense. Muy bien. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Braulio.